Bueno, vamos a ir empezando, vamos metiéndonos un poquito más que metiéndonos, vamos a continuar allí trabajando sobre lo que habíamos empezado a trabajar y a comentarles la clase pasada. Vamos a continuar con el eje temático número 3, esa es un poco la idea de hoy. Y es darle, a ver, la clase pasada estuvimos ahí en la parte teórica tratando de comentarles que ustedes ahí realmente perciban esto complejo que es la representación de los mapas a partir de lo que se llaman las proyecciones. Que yo les comentaba y les confesaba que cuando uno se aproxima por primera vez al tema de proyecciones, pueden aparecer ciertas complejidades, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a ir por eso. Vamos a tratar de buscar a ver, la aplicación directa, que ya lo les comenté en la clase pasada, de esa complejidad de cómo proyectar sean determinadas características de la superficie terrestre y eso que también veíamos que eran las líneas imaginarias, que le llamábamos así. Hoy le vamos a poner nombre y apellido a las líneas imaginarias, a esa línea imaginaria y la utilidad que le damos a esa línea. Así que bueno, eso es lo que vamos a, bueno, lo que tenemos pensado charlar, calculo yo una hora y unos minutos hoy. Pero antes de ir a ese desarrollo, ¿habrá alguna consulta para el práctico que está en marcha? El práctico que Cristian ya les presentó hace un par de clases atrás. ¿Cómo van con eso? A ver, se activó el chat. Por ahora no, dice Julián. Bueno, va todo bien. Bueno, los prácticos siempre con Cristian cuando lo vamos conversando, es, la herramienta que tenemos para que ustedes vuelvan a la lectura, vuelvan a las clases teóricas, a las explicaciones, refuercen todo lo que charlamos acá de manera que otra vez en el práctico realmente ahí se vea el manejo tanto teórico como práctico, valga la redundancia, de los contenidos. Así que si van bien, bárbaro, bárbaro, eso significa que vamos por buen camino. Estaba pensando, eh, aquellos y aquellas que están cursando, que están en este momento cursando, recursando la materia, sería bueno que por ahí se propongan en esto, ¿no? De buscar lograr hacer los prácticos, obviamente los parciales bien, de manera de que así, en estos tiempos que tenemos ahora, puedan ir pensando en la promoción. Uno tendría que pensarse en forma de promoción, ¿no? A ver el micrófono abierto por ahí. Ahí lo silencié. Bueno, le estaba diciendo que aprovechen esta posibilidad que tiene esta virtualidad donde las cosas se vuelven más accesibles. Creo que recién hablábamos entre las cosas buenas que deja y creemos que una de esas cosas buenas es la accesibilidad a las cosas, ¿no? Accesibilidad a las clases, accesibilidad a las grabaciones de las clases, accesibilidad a los materiales digitalizados, accesibilidad a los recursos que nosotros usamos. El hecho de tener más disponibilidad de herramientas, creemos que puede llevar a que la mayoría de ustedes estén pensando en la promoción. Y la promoción es algo interesante, porque ustedes saben que después descomprimen un montón de cosas que aparecen cuando uno avanza en la carrera, ¿no? Esto de empezar a cursar cosas nuevas con esa carga que hay que rendir otras cosas que quedaron previamente. Por eso, en este ratito lo que le estoy diciendo es, lo estoy invitando a que piensen la posibilidad de promoción. Por eso que le pongan ahí la lupa, el esfuerzo, los trabajos prácticos para que salgan bien. Cuando llegue el parcial ocurra lo mismo, cuestión de que todos felices allá dentro de unos meses logrando esa promoción que ojalá que todos y todas logren. Así que bueno, es un incentivo, es un giro a esa rosca para que todo fluya un poquito más. Ojalá que así sea. Bueno, no hay consulta entonces para el práctico. A ver si alguien... O sea, Juliano dijo que no. ¿Y el resto? Parece que no, Cristian, ¿no?
Bueno, avanzamos entonces, avanzamos. ¿Ven bien la filmina? Ahí en el chat. ¿Se vio que Sí, se se cambió ve de filmina? bien. Perfecto. Gracias. Yo siempre pregunto porque a veces se corta internet y me quedo hablando solo. Por eso voy a ir preguntando varias veces. Bueno, en estas filminas que les estoy mostrando, es algo que ya charlamos del encuentro anterior, ¿no? Cuando llegamos a este momento de ver el tema de proyecciones y ver esto que vamos a charlar hoy, que es el problema del punto, pero lo vamos a aclarar un poco más. Hacemos así, nos auxiliamos o nos apoyamos en la geodesia, ¿no? Como dije, esa disciplina que le decía que estudia algo que a primera vista pareciera simple, pero que es complejo, que es la forma y la dimensión de la Tierra, que pareciera que todos estemos de acuerdo, de que la Tierra es una esfera y que tiene tantos kilómetros de circunferencia. Cristian, sí, Cristian está diciendo que no. No, el audio no se escucha, Cristian. Cualquier cosa te leemos en el chat. Bueno, les decía, eh, esta disciplina, fíjense que tener una disciplina que se encargue exclusivamente de la forma y de la dimensión de la Tierra, ya es prueba suficiente que la cosa es compleja, ¿sí? Que no está, no existe un acuerdo respecto a esto, forma y dimensiones de la Tierra. Y eso tenía que ver con que la complejidad de la Tierra, insisto, nosotros nos tenemos que sacar de la cabeza la idea de esfera, la idea de un globo perfecto. Esa complejidad radica en que la corteza terrestre tiene una distribución desigual, o sea, la cáscara, si fuera una naranja, como le decía en la clase anterior, el grosor de esa cáscara, que sería la epidermis de la Tierra, que sería la superficie terrestre, realmente no es homogénea como en una naranja. Hay una distribución desigual de la corteza continental, hay una distribución desigual de las masas oceánicas, hay una distribución desigual de las masas atmosféricas, de las capas de la atmósfera, hay una distribución desigual de la gravedad, es decir, no hay todo homogéneo alrededor de nuestro planeta. Existen situaciones complejas, diversas. Entonces, estas situaciones, fíjense que incluyen un montón de variables, hace que la dimensión y la forma terrestre no se pueda determinar desde un solo punto de vista. Existen múltiples puntos de vista. Es por eso que lo que trataba de hacer en el encuentro anterior era tratar de comentarles que si bien todos simplificamos la idea de que la forma de la Tierra es esférica, realmente no lo es. Yo les comentaba, se han creado modelos hipotéticos, modelos matemáticos, modelos científicos de la forma de la Tierra, que son elipsoides. Yo les decía que un elipsoide es como el que están viendo acá, que lo estoy marcando con el cursor, donde existen achatamientos si acá hubiera un eje en un extremo y en otro extremo del eje, ¿no? En nuestro caso sería en el polo norte y el polo sur. Ese achatamiento es real. Les comentaba en la clase pasada valores en kilómetros para que ustedes percibieran de que existe ese achatamiento polar. Y alrededor de todo este cuerpo, que es nuestro planeta, existen esas irregularidades. Fuera, entonces, esa idea, insisto, de que todo es homogéneo y perfecto. Entonces, los elipsoides, ¿qué serían? Serían modelos creados de una manera científica, de una manera teórica, que se realizan para poder hacer, por ejemplo, representaciones cartográficas de la superficie de la Tierra. Hacer esas proyecciones y esos mapas que le comentaba en la clase pasada. Y se lo crean también para empezar a solucionar esto que ya le adelantaba y que ustedes están leyendo en esta filmina, que es buscarle una solución al problema del punto. ¿Qué es el problema del punto así enunciado? Es tratar de responder a esta pregunta. ¿Cómo hacemos
para poder dar ubicaciones exactas a cualquier elemento que uno quiera localizar sobre la superficie de nuestro planeta. Como decimos de una manera concreta que tal cosa está en tal lugar de este espacio geográfico que sería la superficie terrestre. Entonces, para solucionar el problema del punto, se crean estos modelos matemáticos y teóricos donde lo que se hace es simplificar, tratar de eliminar todas esas características irregulares que recién les mencionaba. Por eso, a lo largo de la historia, de la geodesia, de la cartografía, de la geografía, se han creado diferentes modelos. Por eso existen diferentes elipsoides, que se le llaman elipsoides de referencia, porque a partir de esos elipsoides se van a empezar a trabajar la ubicación de las diferentes cosas. Tratarán de solucionar el problema del punto, ubicar las cosas sobre la superficie terrestre. También le mencionaba en la clase anterior que se han creado esos modelos de elipsoides, pero que uno tiene que reconocer desde el punto de vista geográfico, si tenemos en cuenta todas las irregularidades y las particularidades que recién le comenté, de la corteza terrestre, de las masas oceánicas, de la atmósfera, de la gravedad, podríamos tener también un modelo de cómo se vería la Tierra, y ahí aparece el concepto de geoide, que es el esquema que ustedes están viendo allí debajo en tercer lugar. Entonces, la forma de la Tierra, yo creo que, pues que le he comentado esto, logran percibir que es realmente compleja, ¿no? Pero acá estamos hoy para tratar de darle una explicación y una solución a ese problema que recién le mencioné, el problema del punto. Y dentro de los tres modelos que estuvimos hablando recién, les reitero que la solución para ubicar las cosas sobre la superficie terrestre de una manera exacta, dar una ubicación absoluta a esas cosas, son los diferentes elipsoides de referencia. Allá, hace ya varias clases atrás, cuando les mostraba la historia de la cartografía, también les mencionaba algunos aportes que se han hecho en la historia, y uno de esos aportes sumamente importante, que decíamos, miren, es el padre de la geografía, lo habían realizado cuando a un mapa le habían trazado líneas de referencia, líneas que uno en ese mapa lo veía en forma vertical y en forma horizontales. Esas líneas, esos ejes, porque son ejes cartesianos, son líneas que si alguien recuerda algo de la secundaria, podemos llamarles X e Y. Si alguien tiene buena memoria de esa secundaria, sabrá que las X son las líneas horizontales y las Y son las líneas verticales. Pueden ser trazadas en los mapas y también pueden ser trazadas sobre los cuerpos que representan la superficie terrestre. De hecho, ustedes aquí están mirando líneas X e Y trazadas sobre el modelo de esfera, tienen un par de líneas trazadas en el modelo del elipsoide y también tienen líneas trazadas en el modelo del geoide. Esas líneas que se trazan, que son coordenadas, así se les llaman esas líneas, esas coordenadas que se trazan allí, que se les van a poner nombres, que puedan ser números, ahora vamos a ver otras formas también que la podemos identificar, esas líneas van a servir para darle solución a este problema del punto que le estoy comentando. Entonces, necesariamente tenemos que poner la atención para dar solución al problema del punto a esos ejes que se trazan en un sentido y en otro sobre los modelos que vamos a tomar. Hoy nos concentramos en la figura del elipsoide y sobre cómo en él se trazan estas líneas tanto verticales y horizontales cuando uno lo ve plasmado en el mapa. Bueno, acá le puse un pequeño esquema para que ustedes vean algo que obviamente se deben haber dado cuenta, es que no hay coincidencia entre el contorno de la figura de un geoide y el contorno de una figura de un elipsoide. No existe esa
esa correspondencia, si se quiere. Entonces, ustedes se imaginarán que cuando se trazan esas líneas de referencia, esas X e Y múltiples a lo largo de la figura, cuando uno cambia de figura no tiene, insisto, correspondencia. Por eso uno tiene que tener en claro que los paralelos y meridianos existen y son aplicables de acuerdo a partir de dónde se trabajó, ¿sí? Se trabajó. Hay un ejemplo que yo a veces lo comento, cómo esta cosa se complejiza, cuando se trabajan sobre líneas de paralelos y meridianos en un mapa hecho a partir de, no sé, un elipsoide que ha tenido muchos años atrás y me dice que, por ejemplo, un molino, le doy un ejemplo, que un molino está sobre una línea que tiene tal valor y sobre una línea que tiene otro valor, estoy hablando de paralelos y meridianos, y que cuando eso se trazó, vamos a suponer hace 50, 60 años atrás, la línea sobre ese molino era eso porque el modelo con el cual yo estaba midiendo me establecía que esos eran los valores correspondientes. Pero con la actualización de las tecnologías y cuando llega en el GPS, cuando uno va hasta ese molino y se para, puede tomar una medida y el modelo con el cual me estoy manejando, cuando utilice un GPS, quizás no sea el mismo que uno tendría hace 60, 70 o más años atrás. Y resulta que ahora me paro al ladito del molino y el valor se me corrió. Se me desplazó, no sé, 2 grados o algunos minutos hacia un lado y hacia el otro. Esas situaciones se han dado en la vida real cuando se trabajan, por ejemplo, a partir de dos sistemas de referencias totalmente distintos. Hay una anécdota allá a finales de 1998, 99, que recuerdo, estábamos ahí en la dirección de Catastro y estábamos charlando sobre cómo había algunos conflictos catastrales entre la provincia de Chubut y la provincia de Río Negro, porque se nos había corrido el paralelo 42, se nos había corrido el límite norte de nuestra provincia, porque las actualizaciones que se estaban haciendo en aquel entonces, a partir de los primeros GPS que empezaban a llegar a la provincia, nos daba que la línea se nos movía un poco. Y ahí empiezan a generarse algunos conflictos. Bueno, en esa época eran conflictos administrativos, ¿no? Porque a veces no eran muchos los metros que se me corrían, pero sí generaban algunas complicaciones sobre finalmente cuántos metros cuadrados de superficie tiene tal establecimiento en un lugar o en la otra provincia, ¿no? Porque ahí entra en juego otro, se complica la cosa cuando la realidad ya no es lo que uno creía que era. Y esto, fíjense que sale o salta producto de que se empiezan a cruzar dos modelos de referencias totalmente distintos que ha hecho que el punto se me mueva hacia un lado o hacia el otro de acuerdo a cuál referencia tomo para medir ese punto. ¿Me siguen hasta allí? ¿Algún comentario o consulta? Sí, hasta ahora todo claro. Una pregunta que Sí, quiero hacer. Eh, Esto que decías, Walter, de que la línea del paralelo 42 se había movido, ¿se movió un poco hacia el sur? O sea, onda para el paralelo 42 y 10 minutos o hacia arriba, onda 41 y 59 minutos. ¿Cómo esa era más o medición, menos la sí. confusión? No, no, la confusión en sí, en realidad, no era que una provincia perdía muchos metros respecto a la medición anterior. Lo que sí pasaba en ese momento era que pequeñas cantidades de metros, no llegaba ni una cuadra, ¿sí? No llegaba ni Ah, siquiera a ok. 100 metros. Imagínate eso en una extensión de campo, de espacio rural tampoco es tanto, ¿no? Pero Claro, lo que como se la comprobaba, diferencia no se notaría mucho en claro, lo que sería el no, campo, ¿no? exacto, no se nota y de hecho no generó mayores inconvenientes, pero sí lo que se encuentra allí es que al utilizar otro medido de referencias, o otro modelo a partir de donde se toman los datos, va a haber esa mínima
diferencia entre un lugar y otro. En cómo ubico el punto según uno y otro modelo sería, ¿no? No Claro. cambió la cosa, o sea, no se movió el límite, nunca se movió el límite, pero sí Ah, estaba allí entiendo. presente, sí, pero sí estuvo allí presente el problema. El problema aparece cuando el modelo con el cual empiezo a tomar mediciones es otro con el cual se había tomado las mediciones muchos antes, obviamente con menor tecnología, donde las precisiones se establecían de otra manera, Claro, muy cuando las alejado. condiciones eran otras y las Claro, herramientas también eran otras. exacto. No pasó nada, es decir, si uno dice qué Claro. pasó, no pasó mucho, nada. Solamente aparece el dato de que, según esta nueva medición, el paralelo está un poco corto. Y tiene que ver con Ah, eso, ¿sí? Porque estoy utilizando un sistema de referencia distinto a lo que se utilizaba antes. Esto simplemente se los comento para que uno perciba que cuando uno busca solucionar el problema del punto usando coordenadas, también uno debe tener en claro que hay una elección de determinados modelos, ¿no? Aquellos que sigan las tecnicaturas en sí, que esos modelos tienen nombre. Y van a ver que uno dice, bueno, hoy voy a cartografiar tal cosa a partir de tal modelo de referencia. O cambiaré a un modelo anterior. Pero esas son decisiones que se toman a nivel catastral, cuando hay que trazar determinados límites o algunas obras de ingeniería que necesitan esa precisión. Nosotros, desde el punto de vista geográfico, tenemos que saber que existe. Quizás si alguien después se especializa en ese tema, obviamente va a entrar más en detalle allí, quizás cuando cursen inclusive con Cristian, cuando cursen Sistema de Información Geográfico 1, ahí van a hablar de estos modelos, a partir de donde se van a empezar a trazar las coordenadas y después se trazarán los mapas, se ubicarán los puntos, las líneas, etcétera, etcétera, ¿no? Uno, a esta altura de la carrera, lo que tiene que saber es que existen esas diferencias. Es decir, que la ubicación no es única, no hay una sola forma de ubicar las cosas, utilizando coordenadas. Bueno, en sí entonces, la solución la necesidad de ubicar las cosas sobre la superficie terrestre la vamos a encontrar en el trazado de las coordenadas. Eso sería un poco también la síntesis de todo esto que estamos hablando. Y esas coordenadas son trazadas a partir de lo que desde chiquititos nos enseñan como las líneas imaginarias. Líneas imaginarias que ustedes ya saben que se llaman paralelos y meridianos, y que esto que vamos a charlar ahora, me imagino que lo deben saber porque es parte de los contenidos que se aprende en la escuela, y si no, bueno, hoy lo estamos refrescando y lo estamos explicando. ¿Qué son los paralelos y qué son los meridianos? ¿No? Eso es una información esencial que en cartografía todos y todas tienen que manejar. Nadie puede confundir un paralelo con un meridiano en la carrera de geografía. Eso tiene que estar claro. Por eso le dejamos una fotocopia donde esto que están leyendo en la filmina y que vamos a charlar ahora está escrito para que incorporen ustedes qué es un paralelo y un meridiano y jamás se lo confundan cuando estén trabajando como docentes, como investigadores, como técnicos, ¿sí? Bueno, los paralelos ya saben que son esas líneas que en un mapa comprado en una librería van de un lado a otro, ¿sí? Pero en realidad uno tiene que decir que van de este a oeste. Uno no puede decir que va de derecha a izquierda, porque en el planeta no existe la derecha y la izquierda, sí existen los puntos cardinales. Entonces, uno tiene que decir que los paralelos siguen la dirección este-oeste, por más que en mi cabeza y en mi percepción sea izquierda-derecha, siempre y cuando el mapa sea ese que utilicé toda la vida, que les comentaba la vez pasada, donde el norte está en la parte superior y el sur en la parte inferior. No os lo pongo de otra manera, porque si lo posicionaría de una manera oblicua, se me fue la izquierda y la derecha, acaba de desaparecer y ya me perdí. Entonces, lo que tienen que tener en claro es que uno tiene que enunciar los puntos cardinales. Los paralelos van en dirección este-oeste. Otra información importante de los paralelos es que si bien uno mira los paralelos, porque así lo ha visto, que va de 20 en 20, de 15 en 15, lo que tienen que saber es que podemos trazar infinitos números de paralelos, infinitas líneas paralelas sobre la superficie terrestre. Y que esas líneas que van a terminar armando círculos, porque le vamos a dar la vuelta
a nuestro elipsoide, esos círculos podemos llamarlos al único que es el más grande, que sería el ecuador, el más extenso, lo podríamos llamar como el círculo mayor. Y todos los demás círculos que uno dibujaría de forma infinita alrededor de nuestro elipsoide serían círculos menores. Por eso se dice que en el mundo de los paralelos existe un solo paralelo, que es el paralelo cero, que se llama ecuador, que es el único círculo mayor. Todo el resto son círculos menores y son círculos completos. Eso no cabe ninguna duda, que no se interrumpen en ningún lugar. Y hay un dato que es interesante, que a veces en años anteriores nosotros en cartografía lo usamos, y quizá este año también ustedes lo pueden usar para sacar distancias, ¿no? Cuando trabajen con mapa y pueden sacar distancia entre un lugar y otro, es que cuando uno separa o cuando uno mira los paralelos, están separados cada un grado, es decir, veo el paralelo 42, el 43, el 44, el 45, hay un dato que es el que están leyendo allí, que la separación entre ellos, cada un grado, suele ser de 111 kilómetros, ¿sí? En la mayor parte del globo. Eso significa, ahí pueden hacer ejercicios muy simples, ¿no? Entre una ciudad y otra, una está en los 42 grados, el otro está a los 44 grados, justo. No hace falta sacar ninguna regla si ustedes ya saben este pequeño dato que ayuda para sacar y tener ciertas estimaciones de la distancia, ¿no? Separación de un grado, 111 kilómetros aproximadamente en la mayor parte de estas diferencias entre un grado y otro de paralelo. Y una información obvia, en el lugar donde estas líneas paralelas cortan a las líneas meridianas, allí suelen haber ángulos rectos. Suelen formar ángulos de 90 grados, como lo que ustedes están mirando aquí, donde estoy poniendo el cursor, ¿no? Ahí hay un ángulo de 90, aquí hay otro ángulo de 90, ¿sí? Estos son como los datos básicos que uno debiera conocer que caracterizan a los paralelos, a las líneas paralelas. Y las líneas meridianas, ustedes también la conocen. Uno no diría nunca que las líneas meridianas son las que van de arriba abajo, porque los geógrafos y geógrafas quieren que decir que van en sentido norte-sur, no arriba-abajo. Siguen a dirección norte a sur. La característica es que no son círculos completos, sino son mitades de círculos. Es decir, que el meridiano cero nace en el polo sur y termina en el polo norte, no sigue del otro lado. ¿Sí? Sobre una cara, no sigue en la otra cara. Entonces, son mitades de círculos. Y si uno prestara atención, todos los meridianos son círculos máximos. Si todos suelen tener las mismas dimensiones alrededor de ese modelo de elipsoide. Por eso se dice, son mitades de círculos máximos como están escritos allí. Y a diferencia de lo anterior, la separación, solamente esta regla de 1 grado 111 kilómetros, solamente se aplica en la zona del ecuador. Lo estoy marcando aquí con el cursor. Aquí podríamos decir, si este es 0 grados y este es 1 grado, aquí habría una separación aproximada de 111 kilómetros. Pero está claro que a medida que uno se aleja del ecuador, sea hacia el norte o sea hacia el sur, esta suerte de gajo que me forman que cuando uno traza los meridianos se va haciendo más angosta, por lo tanto llega un momento que se terminan juntando los meridianos. Entonces allí donde se juntan, obviamente la separación es nula, no existe separación, que son los polos norte y el polo sur. Y otra cuestión totalmente obvia, dos mitades de círculos máximos terminan formando ese círculo máximo, ¿no? O sea, dos meridianos opuestos, terminan formando los círculos máximos que recién les hacía referencia. ¿Consultas, comentarios sobre esto? Que creo yo es refrescar cosas que seguramente ustedes deben manejar, ¿no? Bueno, acá les incluí un esquema que sintetiza un poco todo lo que les he venido comentando, ¿no? Uno mirando este gráfico
este gráfico, tendría que lograr percibir todo lo que le decía recién, ¿no? Verían el círculo máximo, que es el ecuador, podríamos seguir trazando círculos menores. Acá, por ejemplo, la escala es cada 10 grados. Cada 10 grados podríamos trazar un menor y veríamos que se van haciendo menores cada vez que me desplazo hacia el norte y hacia el sur. Están viendo, por ejemplo, si este meridiano tiene el valor 0 grados, que podría ser Greenwich, termina en los polos y en la otra cara aparece otro meridiano, se le puede llamar el contrameridiano, que tiene un valor distinto a 0, sería el 180. Y así podrían imaginarse todos los demás meridianos que se puedan trazar, ¿no? Esto es un poco entonces, este gráfico se lo incluyo y se los recomiendo porque si ustedes cuando estudien para un parcial o estudien para un final, este gráfico es como el gran ayuda de memoria, que les servirían a ustedes para explicar características de paralelos y meridianos, porque todo esto que dijimos aquí se percibe de una manera clara, al menos así nosotros lo entendemos. Y de esos paralelos y meridianos salen las unidades de medidas. De ahí podemos empezar a establecer las longitudes y las latitudes para ubicar puntos, porque ambas son las herramientas para decir Trelew está acá, está acá. Utilizando las líneas de paralelo y meridianos que pasan por Trelew, que la línea de paralelo me da la latitud, la línea de meridiano me da la longitud, está claro que Trelew está a los 43 grados sur y a los 65 grados oeste. Obviamente con algunos minutos y segundos en el medio, pero 43 sur, 65 oeste es la coordenada exacta de Trelew, que no la tiene ninguna otra ciudad. Entonces, ahí ya tenemos solucionado cómo ubicar en este caso Trelew, si Trelew fuera un punto, ¿no? Entonces, los conceptos de longitud y latitud lo tienen que manejar porque justamente son esos conceptos los que me dan la ubicación de las cosas. Y aquí le escribí, y ustedes lo van a leer en los apuntes otra vez, de qué hablamos cuando hablamos de longitud y de qué hablamos cuando hablamos de latitud, ¿sí? Ambas son distancias, No distancias en metros, no distancias en kilómetros, que somos los que estamos acostumbrados a utilizar en el día, sino son distancias medidas en grados, minutos y segundos, entre el lugar que yo quiero ubicar y alguna línea de referencia. La latitud es la distancia medida en grados, minutos y segundos, ¿sí? Se llama de arco y ahora vamos a ver por qué, entre el paralelo, o sea, la línea que pasa por el lugar y el ecuador. El ecuador es mi lugar de partida para medir la distancia hasta la otra línea que pasa por el sitio que quiero ubicar. Y la longitud es la distancia, también medida en grados, minutos y segundos, la longitud entre la línea meridiana que pasa por mi lugar y una línea de referencia que hoy en día es Greenwich. Y se mide como se miden los grados, grados, minutos y segundos. En latitud uno sabe que lo puede medir de 0 a 90 grados. La medida máxima de latitud son 90 grados hacia el norte y hacia el sur, porque se me forma el ángulo recto y ya no me queda, no existe la latitud 91. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. O sea, se mide de 0 a 90 grados. Pueden ser norte o pueden ser sur. Con la longitud, la medición máxima es 180. 180 hacia el este o hacia el oeste. De 0 a 180 son las medidas dentro de las cuales se mueven las longitudes, ¿no? Y también, esto lo van a leer los autores, ¿cómo se lo llama en el mundo de la geodesia, por ejemplo? La longitud se la suele representar con la letra X y también con una letra que parece una I invertida, ¿sí? Que es una letra griega que es lambda, que corresponde a las ordenadas, si alguien se acuerda de esos ejes cartesianos de la escuela secundaria. Y la latitud también se expresa con la letra Y o con una letra que ustedes la ven como un círculo tachado al medio, que se llama Φ y que corresponde a las líneas de las abscisas. Eso que deben haber recordado de la escuela secundaria cuando hablaban de ejes cartesianos, ¿no?
Latitudes y longitudes serían entonces estas las definiciones. Insisto, como profesores de geografía, como licenciados, tienen que manejarlo, ¿sí? Esto se aprende con la práctica, en muchas latitudes y muchas longitudes, después saldrá solo, ¿no? Si es la primera vez que están enfrente de esto, pueden haber algunas confusiones, pero entendemos que la práctica misma va a hacer que nadie dude qué es la longitud y cómo se mide. ¿Mm? Esta pregunta lo solemos hacer en los finales, cuando alguien va a rendir un examen final de cartografía, incluso a veces se las preguntamos también en los coloquios para promocionar, les solemos preguntar, a ver, díganos, le decimos con Cristian a ustedes, díganos de dónde salen los grados, minutos y segundos de la latitud y la longitud. Porque está todo bien en la teoría, pero si vos vas a ser profesor o profesora de geografía o vas a trabajar siendo licenciado y vas a tener enfrente a alguien que te va a venir a preguntar, vos le vas a decir, bueno, Trelew está a 43 grados sur, 65 oeste. Me lo aprendí. Ahora, te va a decir, ¿cómo 43? ¿De dónde salieron los 43 grados? ¿Cómo medís vos 43 grados? ¿Por qué 65? ¿Dónde está el ángulo de 65 grados? No entiendo, te van a decir, de dónde sale esa medida. Por eso, este gráfico creemos que puede aclarar la cosa. Cuando estábamos en la presencialidad, Cristian había diseñado un práctico bastante interesante, un práctico muy manual, solía pedirle una esfera de tergopol, esas grandotas que venden en los cotillones, y le decía, corte la esfera por la mitad, y en una mitad márqueme cómo se forman los ángulos de latitud, y en la otra mitad muéstreme y dibuje cómo se forman los ángulos de longitud. Y esa práctica hacía que uno incorporara de manera inmediata a ver cómo es eso de los ángulos, qué significan los 43 grados y los 65 grados que recién le mencionaba de Trelew. Y en este esquema entendemos que lo podemos llegar a entender. Vamos a hacer el esfuerzo a ver si me sale claro y si no, por favor, consulten, ¿sí? Siempre se enuncia primero la latitud y luego la longitud. Siempre es así. O sea, si yo le digo 65 y 43, se lo digo al revés, 65, 43, si no sea así, 65 es latitud, será norte o sur. Y 43 será longitud, será este o oeste. ¿Sí? A veces no hay que poner latitud 2 puntos, longitud 2 puntos y después el número. Uno tiene que saber que primero va latitud y luego va longitud. Entonces, vamos con la latitud. Mira, acá hagan de cuenta que en este dibujo, donde tengo el cursor, hay una ciudad que queremos decir dónde está. Primer dato entonces, decir la latitud. La latitud, ¿qué era? Era la distancia entre ese lugarcito, la distancia que hay, hasta la línea del ecuador, que es mi referencia. O sea, sería como caminar por donde yo estoy marcando el cursor, ¿no? ¿Qué distancia hay entre el ecuador y ese punto que está allí? Ahora, para poder hacer eso, uno tiene que ver al planeta en 3 dimensiones. En 3 dimensiones, como le estoy tratando de mostrar con el cursor. Fíjense que lo que se forma es, si uno cortaba, le decía, cortar esa esfera por la mitad, como hacíamos en la clase, a esa mitad, justo donde está el corte, estaría representando la línea del ecuador. ¿Lo ven allí? Y ese corte, obviamente, llega a un centro, que ese centro sería el eje terrestre. Y si uno trazara una línea del eje terrestre hasta el punto que me interesa ubicar, ahí se me forma el ángulo. Y ese ángulo hay que medirlo, con transportador hay que medirlo, ¿no? Y habría que ver cuál es el valor. Acá en este caso es 39. 39 me daría la medida del transportador, ¿no? Si uno pone el 0 acá y miraría el transportador, vería que me marca 39 grados. Entonces, ya estamos obteniendo la medida de latitud. Esta ciudad, que la vamos a llamar A, la ciudad A, estaría a 39 grados de latitud. Lo único que nos falta indicar es si es al norte o al sur del ecuador. En este caso es
norte, 39 grados norte. Ya tengo ubicado el ángulo y me imagino yo que ya han entendido por qué es un ángulo. Esos 39 grados norte, que es el valor de la latitud de esta ciudad. Miren, nos queda despejar el segundo dato para ubicar el punto, que son los grados de longitud. La longitud, que es otra vez distancia medida en grados, minutos y segundos entre ese punto y otra línea de referencia, que en este caso es el meridiano principal, que hoy se llama Greenwich, 0. ¿Sí? Y acá también se forma un ángulo, y ustedes lo están viendo acá, lo estoy marcando con el cursor. Entre Greenwich y el lugar donde estaría este punto, tengo el ángulo formado. Y acá me está marcando, y si lo midieron con el transportador veríamos, que son 95 grados. Hay 95 grados de distancia entre el meridiano de referencia, que es Greenwich, y ese punto. Greenwich dividía al mundo en dos hemisferios, el hemisferio este y el oeste. En este caso estoy del lado oeste, por lo tanto el valor sería 95. De esta forma, la ubicación del punto de la ciudad llamada A sería 39 norte, 95 oeste. Ya saben que el primero es latitud y el segundo es longitud. ¿Lo pude explicar? Sí, a mí me quedó claro. Igual me quedé como medio trabado, teniendo en cuenta que el diseño de la esfera y cómo están puestos los números de los grados, como que me trababa un poco, porque yo acá tengo un planiferio político con los grados y todo, pero sí, teniendo en cuenta la ubicación de los grados y cómo estaban puestos, y los ángulos también un poco como que me trababa, pero por ahora sí, dentro de todo me quedó bastante claro. Bárbaro. Y eso que está confesando el compañero es genial, porque pasa siempre, cuando uno se ejercita en esto, y te lo hacen ejercitar mucho a veces en la escuela, uno termina trabajando sobre dos dimensiones y jamás termina de entender dónde está el ángulo o los ángulos, porque vos seguís viendo el territorio en dos dimensiones. Para Claro, entender es eso, verdad. tenés que trasladar, reconocer que vos estás mirando una representación que no es lo real. Lo real son las tres dimensiones del espacio real, de lo que es nuestra Tierra. Entonces, la única forma de entender los grados, minutos y segundos, que no lo vas a ver nunca al ángulo, nunca lo vas a ver en tu plano mapa, en tu mapa plano, planisferio, lo tenés que entender en una esfera, si se quiere, si fuera una esfera, o en un globo terráqueo, o como lo hacíamos en clase, partiendo la mitad de esas pelotitas de tergopol que solían conseguir los estudiantes, ¿no? Es la única forma de entender dónde salen grados, minutos y segundos. En el planiferio jamás lo vas a poder percibir si no lo pensás en tres dimensiones. Si te quedás con dos dimensiones, el resultado no suele ser lindo. Bueno, avancemos un poco más entonces. A ver, ahí cambió la diapositiva. Otra cosa que también tienen que saber es que a veces no hace falta ponerle la letra de los puntos cardinales. No hace falta ponerle norte, sur, este, oeste. No es necesario. Se pueden reemplazar esas letras por signos positivos y negativos. Miren, usemos la imaginación como estamos haciendo hasta ahora. Hagan de cuenta que esto es el planisferio, hagan de cuenta que aquí está Greenwich, como dice allí, y hagan de cuenta que aquí está el Ecuador, como dice allí, ¿no? Greenwich me divide al mundo en dos hemisferios, dos partes, dos pedazos del mundo, dos hemisferios. Y esto acuérdense de matemáticos, de geometría, si alguna vez tuvieron. Cuando trazaban los ejes cartesianos, y el profesor o profesora de matemática y geometría le decía, marcame el cero, ustedes lo ponían acá, y si iban para acá eran todos números positivos. Pero si volvía hacia la izquierda, empezabas a marcar números negativos. ¿Es así? Alguien que me diga que sí o Sí, no. sí, yo por lo menos lo recuerdo así. Perfecto. Entonces, eso mismo lo aplicamos
para las longitudes, por ejemplo. Todas longitudes que esté hacia el este de Greenwich son longitudes positivas. Todas las que estén hacia el oeste de Greenwich son longitudes negativas, como lo estoy marcando con el cursor. Lo mismo ocurre cuando trabajo con las latitudes, que me la da el Ecuador. Todo lo que está al norte del Ecuador son latitudes positivas y todas las latitudes que están al sur del Ecuador son latitudes negativas. Le reitero el ejemplo. Entre Leo era, sería 43 grados sur, 65 oeste. Si yo no quiero mencionar sur y oeste, con que diga menos 43, porque estamos en este hemisferio, ¿no? Menos 43 y menos 65, ya están diciendo que es sur y que es oeste. Los signos se utilizan para eso, ¿no? Para mencionar eso. Y así como su profesor de matemática o de geometría le ha dicho, cuando es positivo no hace falta poner el más adelante, acá ocurre lo mismo, ¿no? Si fuera acá, yo podría decir que acá hay una ciudad donde estoy marcando el cursor, podría decir menos 40, 80. Y ya queda claro que el 80 es un valor positivo de longitud. ¿Por qué? Porque está hacia el este del meridiano de Greenwich. Lo que nosotros hacemos con Cristian, y esto va a ser parte del ejercicio práctico que viene, es, por ejemplo, que a las latitudes y las longitudes nos las enuncien no usando los puntos cardinales, sino usando los signos, ¿no? Porque es también una forma de expresar latitudes y longitudes. Bueno, nos olvidamos de los puntos cardinales, bueno, no nos olvidemos, lo tenemos presente siempre, pero lo reemplazamos por los signos positivos y negativos de latitudes y longitudes, ¿sí? Avanza un poquito más. Entonces, aquí está el planiferio que muchos de ustedes conocen, mi compañero lo tiene ahí cerca. Acá simplemente vemos los grados, minutos y segundos. Jamás podemos dibujar el ángulo que veíamos en las 3 dimensiones, ¿sí? Pero fíjense, Trelew está un poquito más allá de los 40, otra vez en los 43, menos 43, y está a los 65, menos 65, que es el dato de longitud, ¿no? Y podríamos jugar, podríamos estar un rato diciendo, no sé, esta isla que estoy marcando acá, ¿cuál sería la ubicación? ¿Cómo solucionamos la ubicación de esta isla que estoy marcando? Uno sabe que lo primero que tiene que indicar es la latitud. Si yo me fijo, estaría entre 0 y 20. O sea, vamos a poner 5. Yo diría 5. Porque diga 5 ya sé que es positivo, porque está al norte. Sería 5 grados. Y sería 170. 5 grados. Un número. 170. El otro ya sé que es 5 grados norte, 165 este. Esa sería la ubicación de esta isla. Entonces, una de las cosas que pretendemos en esta cátedra es que ustedes puedan ubicar, este ejercicio lo han hecho seguramente en algún momento, lugares o puntos utilizando las coordenadas geográficas. Las líneas de latitud y longitud medida en grados, minutos y segundos, como le comentaba recién. Y como es eso lo que pretendemos hacer, nosotros le dejamos siempre una serie de ejercicios para cuando quieran. ¿Sí? Pueden ir practicando en estos días, a ver si les sale. Les damos, por ejemplo, coordenadas. Les decimos, a ver, ¿cuál es la ciudad que está a los 14 grados? Bueno, le damos el detallito, 14 grados, 14 minutos sur, pero usted con que sepa que son 14, lo ubicarán, y 55 oeste. ¿Cuál es la ciudad? Entonces ustedes irán a un planiferio y buscarán a ver cómo ubican teniendo esta información como base para decir las ciudades. Y así le damos, fíjense, les damos 4 ejercicios para que ustedes digan cuáles son esas ciudades que tienen estas coordenadas geográficas. Y después hacemos la inversa. Le decimos, bueno, ahora Pekín, enunciame usando los signos, sin poner norte y sur,
enunciame cuáles son las coordenadas de latitud y longitud. Lo mismo con la capital de las Islas Bermudas, latitud y longitud, y lo mismo con la capital de Israel, Jerusalén, usando símbolos para decir latitud y longitud. Se lo dejamos como un ejercicio, y como nosotros queremos que ustedes practiquen y se den cuenta si es correcto, le dejamos también la solución. Después comprueben si pueden ubicar, si pueden encontrar estos lugares que les planteamos en las consignas, ¿sí? Esto es para que apliquen esto que charlamos en estos minutos, ¿sí? Entonces, una suerte de tarea que no tienen que entregar, no tienen que enviar, es simplemente para que agilicen y hagan al menos una experiencia de cómo sacar la ciudad a partir de coordenadas y después enunciar las coordenadas de las ciudades. Tómense ese trabajito de jugar con 1 o 2 ejemplos, porque después en el práctico nosotros le vamos a dar otros ejercicios para hacer esto, y si ya practicaron un rato, se le va a hacer simple hacer ese ejercicio, ¿sí? Bueno, sobre esto, ¿alguna consulta o comentario? Yo, profe, tengo un comentario. Quería ver si podía volver a la diapositiva con el planiferio, que tenía los continentes así con colores. Ahí vamos. Ahí estamos. Ah, ahí está. Que justo quería comentar algo que me pareció muy curioso y, y no sé si ve que la línea internacional de cambio de fecha, Ujú, la que está sobre el meridiano 180, que ujú, esa, en teoría, como dato, en teoría esa tendría que ser igual al meridiano cero, que es el meridiano de Greenwich. ujú, Pero se ve que está como toda deforme, ¿vio? ujú. Y ¿A qué se debe cre- eso? creo que se debe a unos cambios que hubo con algunos países de ahí del Pacífico, que yo justo estaba viendo unos videos sobre eso y veía que algunos países como que tenían una región en un día, ponele que sea un Ujú, domingo, y otra región del país estaba ya en el día lunes, como que ujú. estaba medio desordenado. Entonces lo Eh, que hicieron era deformar la línea ujú. internacional de cambio de fecha, así las dos regiones del mismo país, Exacto, que, exacto. que en ese caso es Kiribati, que justo Ujú, ese es el país que está con 2 días ujú. en el mismo territorio. Entonces lo Exacto. que hicieron era correr la línea, deformarla, y así las dos regiones entran en el mismo día. Ujú. Sí, porque lo que estamos viendo acá en realidad es la línea de un uso horario. Porque Claro, si, no estamos viendo los meridianos, estamos viendo meridianos, pero justo esa línea de puntos, que justamente es de punto y no es una línea continua como todos los otros meridianos, está marcando eso, el uso horario que determina claro, horas y días de ese lugar del mundo. Y me estaba acordando, mientras el compañero comentaba esto, el corredor nuestro de aquí de la cordillera que fue a participar en la Olimpiada, que es de Hualjaina. Recuerdo haber escuchado en la entrevista algo similar que le pasó a esto que está comentando el compañero, que él dijo, yo no puedo entender, o sea, una de las cosas que le llamó la atención y que no entendía era cómo había salido, no sé, a las 12 del mediodía de una ciudad, como viajó hacia el oeste, y claro, salió a las 12 y llegó a las 11. Entonces no entendía cómo un viaje lo había vuelto 1 hora hacia atrás en el tiempo. Creo que estaba grabado por allí en una de las entrevistas que le hicieron por televisión. Y bueno, y eso lo que vivió es esto que acaba de comentar el compañero. Él atravesó el uso horario. Atravesó en ese momento el uso horario, y al atravesar eso, es el uso horario simplemente para la organización de la vida de las personas, lo que comprobó es eso, ¿no? Que el tiempo allí se le había movido de una manera que todavía no terminaba de comprobar. Pero es esto, con
que uno lo que está viendo allí es, esta sensación de, bueno, ¿qué pasó? Y nunca, lo más probable es que nunca haya visto cómo era la cosa de los usos horarios, ¿no? Y esta línea de cambio. Así que genial por el Claro, comentario, Julián. y aparte los meridianos, aparte del meridiano cero, los otros meridianos, el 20 o 30 o el 140, también te sirven para eso, Ujú. para dividir al planeta en usos horarios Sí, y así que cada país adapte el uso horario que quiera. sí, tal cual, tal cual. Pasa mucho. A veces, bueno, ustedes ya van a empezar a participar también en esto. A veces hay jornadas, encuentros, seminarios que se dan en otros países. Y yo me acuerdo que cuando se empezaron a hacer por internet, hace ya un par de años, mandaban el paper o la lámina que decía, empieza, no sé, a las 15 horas, hora española. Ay, sí, a las 15 horas, hora española, y no me dice qué hora es la Argentina. Y recuerdo que lo primero que hacían los estudiantes era ir al mapa, contar los meridianos y sacar la diferencia horaria. Contaron 4 usos horarios, son 4 horas de diferencia. Y se imaginaba, ¿serán más o serán menos? Porque después viene esa duda. Y ahí, bueno, empezaban a proyectar a ver si eran más o eran menos. Y decía, bueno, entonces es tal hora. Entonces, los meridianos también tienen esta utilidad, aparte de ubicar, No tanto. darnos el uso horario de diferentes lugares del planeta. Es así. Por eso hay países que son tan extensos de este a oeste que tienen más de una hora. Y en algún momento la Argentina, yo no recuerdo si el año pasado las provincias que están bien pegadas a la cordillera solían tener una hora de diferencia. Algunas de ellas implementaban eso. Yo me Porque, acuerdo, perdón, Walter, que yo me sí, acuerdo, creo que allá por el 2009, creo que fue la última vez que Argentina tuvo dos usos horarios. sí, sí, O sí, sea, uno sí, para de Córdoba hacia el oeste y otro uso horario para la provincia de la uh-huh. cordillera, ¿no? Sí, tal cual, que lo usaban para que se administren mejor las horas del día, ¿no? Para cuestiones laborales Claro, y otras cosas más. Pero bueno, ese también un poco el motivo de por qué Estados Unidos tiene una hora este, una hora central, una hora del oeste. Por eso cuando uno ve, hoy hablábamos de las plataformas, o de DirecTV, que me dice tal película, hora de Los Ángeles, tal hora de Nueva York, tal hora, ¿no? Porque tienen que ver los usos horarios, producto de que son varios, dado que el país es muy extenso de este oeste. Ni pensemos en Rusia, ¿no? Porque ahí nos vamos a estar un rato largo hablando de cuántas horas tiene Rusia a lo largo de su territorio, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Tenemos una aplicación concreta de el uso de los meridianos, además para poder, el hecho de ubicar cosas, ¿no? Como estamos haciendo esta recién. Bueno, gracias por el comentario, Julián. ¿Algo más que quieran comentar? No. Bueno, entonces avanzamos un poquito más. Ahí vamos. Le dejamos los ejercicios para que lo puedan trabajar en casa. Bueno, vamos a hacer de corrido media horita más, que les quiero comentar el otro, vamos a llamarle, la otra solución, entre comillas, al problema de la forma de ubicar elementos o lugares o cosas sobre la superficie terrestre. Acá, si estuvieron en la clase pasada, no se lo voy a preguntar, se lo voy a decir. Están viendo una proyección cilíndrica. O sea, un mapa elaborado a partir de una proyección cilíndrica. Un cilindro alrededor del planeta, a partir de donde se trasladan los contornos de países y contornos de continentes. Y es dentro de las 3 formas que uno tenía para poner el cilindro, esto sería una proyección cilíndrica normal, es decir, un cilindro vertical. Recuerden que teníamos un cilindro acostado y teníamos un cilindro oblicuo. Acá tenemos el cilindro acostado. Ahora, saquemos la palabra acostado y reemplacémosla por transverso. Tenemos un cilindro transverso. Que a diferencia del anterior, fíjense que el cilindro en esta figura
estaría haciendo contacto, por ejemplo, aquí, cerca del Ecuador, o en el Ecuador mismo. Y a partir de allí se empezaría a dibujar el resto. Y ustedes, si estuvieron en la clase pasada, sabrán que en la zona de contacto se llama el área de tangencia. En ese área de tangencia se representa fielmente, y mientras más me aleje de la zona de tangencia, tendrá mayores distorsiones, ¿no? Por eso queda dibujado así, por ejemplo, la parte del Ártico, que ustedes están mirando acá. Transversa, al cilindro transverso, fíjense que aquí el área de contacto, el área de tangencia, ya no es un paralelo, es un meridiano. Ahí están viendo un meridiano. Que imagínense que a este planeta lo podemos ir girando de a poquito, y en cada giro lo que uno va a ir haciendo es cambiando el área de contacto, el meridiano de contacto, la zona de tangencia. Porque mientras voy girando, es otra la línea, si el planeta estuviera dibujada todas las líneas, es otra la línea la que tocaría a esa hoja que tiene esa forma de cilindro. ¿Por qué hablamos de esto? Porque tenemos que entrar a un tipo de proyección que se llama Universal Transversal Mercator, que es una proyección, que es un mapa que se hace utilizando la técnica de poner un cilindro, pero en forma transversa, como ustedes están viendo acá, y a partir de él dibujar las superficies de los continentes y dibujar las líneas paralelas y meridianas, como lo que ustedes están viendo allí. Fíjense que las líneas estarían dibujadas en nuestra supuesta esfera, que representa el planeta. Ahora, uno dibujaría, como está allí en color rojo, un meridiano, que es el meridiano de contacto o meridiano de tangencia, y podría dibujar también, un punto donde toca, por ejemplo, no sé, el Ecuador, si tocara el Ecuador, y podría trazar la línea de ese mismo Ecuador, pero ya no estaría tocándolo, sino lo que hago es trasladar la línea hacia la hoja, ¿no? Entonces me quedarían dibujados allí los meridianos y los paralelos en ese cilindro que utilizo como hoja para hacer el traslado de lo que se ve en la superficie terrestre a un posible mapa. Les reiteré varias veces esta idea de que hay un meridiano que es el tangente, el que tiene contacto. Les reitero, porque si giramos esa supuesta esfera, tendríamos la situación en que en cada giro el meridiano de contacto iría cambiando. Recuerden esta idea porque quizá les sirva para estudiar o entender lo que viene. Antes de entrar a entender o explicarle cómo se utiliza esta proyección UTM, se le llama así, se la resume así, proyección UTM, para ubicar cosas sobre la superficie terrestre, antes de entrar en ese detalle, que sería la segunda pregunta que están leyendo, vamos a dedicarnos unos minutos a entender cómo se elabora esa proyección, ese mapa. Miren, acá tienen representado cómo quedaría esos dibujos que se podrían hacer cada vez que uno dibuja o traslada de esa supuesta esfera al papel lo que ve cuando hay contacto con un meridiano, lo que ve cuando se gira y el contacto es con otro meridiano, qué es lo que se ve y se cartografía cuando se gira, y me quedaría como una suerte de diferentes dibujos que representan esa suerte de fajas, como ustedes ven allí, de gajos, como ustedes ven allí, donde en cada gajo lo que están viendo, se lo marco con el cursor, es el dibujo de la línea de ese meridiano que permitió dibujar eso que se incluyó en cada uno de estos gajos. Obviamente, hacer un mapa de esta manera que le estoy comentando va a hacer que, por ejemplo, los continentes mantengan las formas, pero no van a mantener las superficies. Porque si ustedes se fijan, entre uno y otro gajos, entre comillas,
quedan espacios vacíos que a veces se suelen llenar con, allí como si fuera parte de la misma superficie, ¿no? Entonces tendrían deformaciones en superficies a medida que me alejo, por ejemplo, del Ecuador. Tendría exagerado estos lugares, al norte y al sur. Por eso se dice que un mapa planiferio hecho a partir de una proyección UTM es una proyección conforme, ¿sí? Pero no mantendrían las superficies reales de lo que se está representando. Avanzo un poquito más. Acá tenemos un mapa planiferio creado a partir de esta proyección, de esta forma de cartografiar el mundo. Vemos lo que acababa de decir recién, fíjense que se distorsiona, mientras más al norte y al sur vaya, y en cambio queda más fielmente representado en la zona cercana del Ecuador. Así quedaría un mapa dibujado, a partir de una proyección UTM. Insisto, UTM es la abreviatura de lo que ustedes están leyendo allí, Universal Transversal Mercator. Ahora, entremos un poquito en el detalle de qué tipos de coordenada utiliza una proyección UTM o un mapa UTM. Lo primero a decirles es esto. Si uno tiene enfrente un mapa UTM como el que están mirando ahora, no encontrarían grados, minutos y segundos. No encontrarían grados de latitud y grados de longitud. Sí encontrarían números y letras. Números y letras que ahora vamos a ir entrando en qué significa una y otra cosa. Pero antes de ir a eso, uno tiene que también decirle lo siguiente. Para poder hacer un planiferio completo, la proyección UTM establece que uno tendría que dibujar el planiferio completo en 60 partes. No lo haría de una sola vez. Tendría que ir dibujando 60 partes, 60 de estos gajos que ustedes ven aquí. ¿Por qué? Porque tendríamos que dibujar un meridiano central en cada uno de estos gajos, que en realidad se llaman usos. Hoy hablamos de usos horarios, de ahí viene el nombre, usos también. También se le llama faja. En cada una de estas fajas o usos habrá un meridiano central y se dibujará esa zona. Para dibujar lo que está más allá, tendríamos que girar, como le decía recién, esa supuesta esfera, hacer que haya un contacto, o sea, una zona de tangencia con otro meridiano y dibujar lo que hay en ese uso. Hacer lo mismo, volver a girar y hacer que tenga contacto con otro meridiano y empezar a dibujar lo que está en ese lugar. ¿Por qué se hace esto? Para que la representación, si bien va a tener cuestiones no reales, como le decía hoy, va a estar exageradas las superficies, va a representar las formas de una buena manera. Y se establece que para poder hacer esto, la anchura, lo ancho o usos, tiene que ser de 6 grados. Significa que acá tengo un meridiano central y va a tener 3 grados hasta este lado y 3 grados para el otro lado. Se va a dibujar 3 grados de territorio hacia un lado y hacia el otro el meridiano central. Cuando ya me pasé, voy a empezar a dibujar, pero a partir del otro meridiano, es decir, del otro uso. Dibujo lo que está en un espacio de 6 grados, o sea, 3 grados hacia un lado y hacia el otro meridiano central, y si quiero dibujar lo que está más allá, tengo que volver a girar y utilizar el otro meridiano central para empezar a dibujar lo que está alrededor. Y así 60 veces hasta que doy vuelta a toda la supuesta esfera. Ustedes saben que cualquier esfera tiene 360 grados. Cuando doy la vuelta en los 360 grados, lo dividen por los 60 usos que ustedes utilizaron, las 60 fajas, van a tener que cada faja tiene, o cada uso tiene, como ancho la distancia de 6 grados, de este a oeste. ¿Me siguen hasta allí? Bueno.
Seguimos entonces avanzando. Entonces esto es comentarle un poco cómo se dibuja dice que la progresión UTM es tangente a meridianos centrales de cada faja. Todo el mapa planiferio hay 60 usos y en cada uso hay un meridiano central, un meridiano de origen. O sea, acá tendría que haber 60 líneas dibujadas, que cada una de esas líneas es central de cada uso o de cada faja. Acá les puse, para que no se confundan, faja, zona o uso es exactamente lo mismo. Lo pueden llamar así, las cualquiera de las tres maneras. Entonces, fíjense lo siguiente. Cada una de esas fajas o usos tienen sus meridianos centrales. Sería un poco la conclusión de esto que les estoy comentando. ¿Sí? Así se dibuja en forma vertical, si se quiere, ¿no? Ahora, fíjense en lo siguiente. Acá se ve muy chiquitito, pero bueno, se los menciono. Acá hay un numerito, donde está cada uno, donde estoy marcando con el cursor. Hay números. Después en la filmina se las doy y cuando lo grande lo van a ver, ¿no? Y llega hasta el número 60. O sea, acá están los 60 usos dibujados. Bueno, pero hoy no alcanza para ubicar las cosas. Nos pasa como hoy con la latitud y la longitud. Si uno tiene la latitud sola, me va a faltar siempre la longitud para ubicar de una forma exacta el punto. Acá nos pasa lo mismo. Tenemos los 60 usos, pero nos falta algo más. Esto es como jugar. ¿Se ha jugado al barco hundido alguna vez? A ese juego donde decía, no sé, con hoja cuadriculada, que ponían tal número y tal número, decían hundido o caíste en el agua. No sé si han jugado, si siguen jugando a Claro, eso, capaz que la la batalla batalla naval. naval, ¿no? Claro, batalla naval. Sí, sí, que En te mi tiempo eso decían es... coordenadas de E5 o F4, sí. Perfecto. Si jugaron a eso, esto lo van a entender. Porque hay dos coordenadas, ¿no? F5, hundido. Tenés dos, tenés la F y tenés la 5. Acá es lo mismo. Acá tenés 60 usos, o sea, tenés 60 números, pero nos falta lo otro. Lo otro se llama bandas, las bandas. ¿Cuántas bandas hay en un mapa UTM? Hay 20. 20 bandas. Esas letras son las letras del abecedario. Pero en las letras del abecedario, por convención, para que esto quede ordenado, sea la C, no la A y la B, sino la C. Obviamente la última va a ser la Z, ¿no? De C. Anglosajón, esta proyección, como es anglosajona, hay letras de nuestro abecedario en castellano, latino, como querramos llamarle, que no están en el abecedario anglosajón. La CH no está, la doble L no está, la ñ no está. Por lo tanto, acá no la van a encontrar. Ni la CH, ni la doble L, ni la ñ. Y tampoco van a encontrar en las bandas la letra I y la letra 0. ¿Por qué no incluyeron la letra I y la letra 0? Para no confundirla con un número, con un 1, con un 0. La letra O, digo, para no confundirlo con un 1, con un 0. Entonces, vas a tener de la C a la Z sin estas otras letras que le acabo de mencionar. En total les da 20 bandas. 20 bandas. Y la otra aclaración, con las 20 bandas no llegamos al polo norte ni tampoco llegamos al polo sur. Como mucho nos llegamos a los 80 grados sur. Y nos falta unos 10 grados para llegar a los 90. Nos falta un pedazo interesante de la Antártida, ¿no? Y del Ártico, tampoco llegamos a los 90 grados, que es para llegar al Polo Sur, sino llegamos a los 84. Es decir, no me abarca toda la superficie del planeta. Deja fuera esos extremos norte y esos extremos sur. Resumiendo entonces, la proyección UTM genera un mapa donde van a ver, en vez de grados, minutos y segundos de latitud y longitud, van a ver 60 usos, números,
y van a haber 20 bandas, letras, de C a la Z, sin estas letras que le acabo de mencionar y que no va a abarcar hasta el polo norte y al polo sur. Entonces, polo sur, con este tipo de cartografía, no. Avanzo un poquito más. A ver si agrando esto, díganme si se agranda. ¿Se agranda? Sí, profe. Bueno. Puerto Rico. No, Puerto Rico no, vamos a otra más fácil. Península de Valdés. Península de Valdés. Uno puede decir, entonces, que según la proyección UTM, Península de Valdés está ubicado en 20, ¿qué más? ¿20 qué? 20G. 20G, ¿sí? Ya fíjense que acabamos de ubicar a Península Valdés. Estamos ya en el primer paso para aplicar lo que se llama las coordenadas UTM. La coordenada UTM utiliza los usos, o también se le llamaban fajas, las fajas y las bandas, que son las letras. Siempre va primero el número y después la letra. Península Valdés, 20G. Sé que 20 es la faja y sé que G es la banda. ¿Sí? Esto es para empezar, porque si uno dice Península Valdés o Puerto Pirámides, que sería un punto, está en 20G, lo que uno me está indicando es un área. Y fíjense que es un área tremenda, ¿no? Es grande. Entonces tenemos que dar un paso más para achicar la ubicación de pirámides. Voy a decir una burrada. Vamos a suponer que queremos tirar una bomba, Dios no quiera, en Puerto Pirámides y yo le doy la orden que caiga en el 20G. Sale el misil. ¿A dónde va a parar? Capaz que nunca llegue a pirámides, porque el área es tan grande, 20G es tan grande, que necesito dar más información. ¿Se entiende? Ahí vamos. ¿Cómo entonces se completa la coordenada UTM? Ya sabemos que empieza con el número y la letra. Avanzamos un poquito más. A ver, aguanto aquí, esto lo agrandé demasiado. Ahí vuelvo. Ahora sí. ¿Cómo se completa? Y aquí vamos al ejemplo. Acá hay un ejemplo de España. De España no está pirámide, ¿no? Pero fíjense. Este lugar de España tiene una coordenada UTM que es 30T. Ya sé que está acá. 30T. Y después tiene un número y otro número. Muy largo, muy largo. Uno tiene que saber qué significa ese número. Vamos a ver si me sale y puedo explicarle bien qué significa este número. Se los digo primero y después se los muestro. 30, ustedes ya saben que es el uso. T saben que es la banda. Este número se llama falso este. Falso este. Y este número se llama falso norte. Ahora trataré de contarle porque se le pone la palabra falso antes, ¿no? Falso este y falso norte. Este número, que a veces, perdón, todo este número, que a veces está todo junto, a veces está todo junto, uno lo tiene que separar cuando vienen todos juntos, haciendo que el falso este quede con un dígito menos que el falso norte. Contemos dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá me faltó un número. Me parecía que me faltaba un número. Bueno, agreguemos cualquier número. Ahí se me fue. Bueno, o podríamos sacarle más fácil, para que se entienda mejor. Ahí está, un dígito menos. ¿Qué significa esto? Esto significa una distancia. Los dos son distancias. Y son distancias métricas. Significa metros. Si uno está leyendo esto, son metros.
Si uno está leyendo esto, son metros. Lo voy a dejar con el 0 que tenía antes para que quede más claro la explicación. Si uno está leyendo 600, porque este 0 está en 600, vamos a suponer que así, 649.120 son metros. Y si uno está leyendo 4 millones, le saca aquello, 4.735.095 son metros. 30T, metros de falso este y metros de falso norte. Ya saben qué significa. Entonces, antes de ir a esta filmina, vuelvo a la anterior. Toda coordenada UTM está integrada por el número de faja o uso, la letra de la banda, una serie de números que significa metros, llamado falso este, y una serie de números que significa metros, llamado falso norte. ¿Eso quedó claro? Más o menos. Va de vuelta. Pero, a ver, sí, Resumiendo, toda coordenada UTM está integrada por 4 elementos. Número, que era el uso o la faja, la letra, que era la banda, y sí. después una serie de números, tercer elemento que es el falso este, y otra serie de números que es el falso norte. Todo coordenado UTM tiene 4 elementos que le integran entonces. ¿Está? Ahora sí. Vamos, Ahí sí, profe, sí. vamos a decir otro ejemplo. A ver, todo esto se lo voy a mostrar, se lo voy a subir igual. Acá estaría un poco la síntesis, ¿no? Número de zona, 30, la letra, distancia este, acá tiene menos dígitos, y distancia norte. ¿Sí? Fíjense lo que le decía hoy. Acá está todo junto. Uno cuando aparece todos los números juntos lo tenés que separar. No se los separamos. Ponemos toda la numeración junta y ustedes tienen que saber que se separa. Lo separás dejándole un dígito menos al este, al falso este, y un dígito más al falso norte, ¿no? Así se leería, así quedaría una coordenada sin que nosotros la separemos, ¿sí? Se lo quería mostrar como ejemplo. Acá se los voy a agrandar bien grande. ¿Están viendo este número? ¿Lo ven? 30S y después tiene 4, 8, 9, 1, 5, 6, 7. ¿Están viendo este número gigante? ¿Sí Sí, o no? Listo. Pronunciada bien, bien escrita. 30S ya sé qué significa. Toda esta mezcla de números ustedes tienen que dividirla en dos, dejándole un dígito menos al este. Acá lo separamos. Acá sé que el este llega, el este sería 350, ¿sí? Y el valor norte sería los 4.891.567. Ahí ven el dígito más en el norte que en el. De hecho, acá está aclarado. Está separado. Este cuadro se lo ponemos para que ustedes vean cómo se separa cuando me parece todo junto, ¿no? Y ustedes saben que son metros. Son metros. Acá, bueno, esto se llaman resoluciones. Ahora les voy a contar qué es la resolución, pero antes de ir a esto quiero volver un poquito atrás. Pero le quería mostrar el ejemplo de las coordenadas. A ver, miren. Entonces, número y letra que creo que quedó claro. Trataré de explicarle en 5 o 10 minutos a ver si me sale. Ustedes me paran si no se me entiende. Les decía, todo lo que es la proyección UTM, todo lo que es la proyección UTM, se elaboraban a partir de usos o fajas. Cada faja tenía un meridiano central, ¿recuerdan eso? Y cada
faja medía hacia los lados 3 grados para un lado y 3 grados para el otro. O sea, cada faja tenía 6 grados de anchura, por decirlo así, de grande, hacia los lados. Toda faja, lo que queda claro es que tiene un meridiano central. Miren, si el lugar que yo quiero ubicar, que puede ser la ciudad de Puerto Pirámides, en la faja que caía, me queda ¿sí? Uno puede decir a cuántos metros este está. ¿Cómo se hace? Se hace así. A todos los meridianos centrales de todas las fajas se le da de forma un valor en metros. Se dice que todos los meridianos valen 500.000 metros. Después le cuento por qué. Todos los meridianos valen 500.000 metros. Entonces, si Puerto Pirámide está acá, el falso este va a ser que tiene que valer menos de 500.000 metros. Por ejemplo, si estaría acá, vamos a suponer que vale 400.000. Vamos a suponer que ese es el valor de Puerto Pirámide. Tengo el falso este que sería 400.000. Si ese fuera el falso este, lo que estoy diciendo es que Puerto Pirámides está a 100.000 metros, porque vale 400.000, a 100.000 metros del meridiano 1000. Y si Puerto Pirámide estuviera del otro lado, y estuviera por acá, y el valor de Pirámides sería 700.000 metros, lo que están viendo es que Pirámides está a 200.000 metros del meridiano central. Es decir, el falso este me está indicando a qué distancia del meridiano central está ese lugar. Se dice la distancia del meridiano central de la faja. Distancia del meridiano central de la faja. A veces puede caer que el lugar que yo quiero ubicar esté justo sobre el meridiano, el número que se le da es 500.000, porque está justo sobre la línea. Se establece ese valor arbitrario porque al establecer 500.000, jamás te va a dar un número que supere el millón. Nunca va a tener un falso este de más de 1.000.000. Siempre va a tener un dígito menos. ¿Se entiende por qué 500.000? ¿Alguien que me diga que sí o que no? Sí, bueno. Avanzo un poquito más. Entonces, el falso este me está indicando en qué lugar estoy respecto al meridiano central de la faja, que va a valer 500.000 metros. El otro integrante, el cuarto integrante, que era el falso norte, este es más fácil. Es una distancia, sería la distancia en que uno está de la línea del ecuador. ¿Ven la línea del ecuador acá? La línea del ecuador vale 0 metros. Y a medida que me desplazo hacia el norte, va aumentando la cantidad de metros. Lo mismo sucede si voy hacia el sur, pero en sentido inverso. Entonces, para el hemisferio norte, desde el Ecuador hacia el norte, empiezo a contar de 0 hasta 10 millones, que es lo máximo que me puedo desplazar, y en el hemisferio sur cuento al revés. Como sé que lo máximo que puedo caminar para un lado y para el otro del Ecuador en esta proyección son 10 millones de metros, empiezo al revés. Vale 10 millones de metros y los números van descendiendo. ¿Lo ven allí? Que acá descienden y acá ascienden. Acá lo que tienen en rojo es el máximo lugar al norte, que era el paralelo 84, que dibuja este mapa, que son los 80 grados sur, que es el máximo lugar. Vamos resumiendo. Las coordenadas UTM tienen 1 es la letra, después segundo ingrediente, perdón, es el número, segundo ingrediente es la letra, tercer ingrediente el falso este, que es la distancia en que está el lugar al meridiano central, y cuarto ingrediente el falso norte, que es la distancia que está al lugar de la línea del Ecuador. Paso a este ejemplo, mira, acá está de vuelta. 30T
649.120 y 4.735.095. Si esta fuera la coordenada, me dice que está en la cuadrícula 30T, que eso ya lo saben, y que está ese lugar a 149.120 metros del meridiano central. ¿Cómo sé eso? Porque lo que hice fue a este número restarle los 500.000 y me dice a cuántos metros del meridiano central estoy. ¿Sí? Nada más que en la coordenada se lo enuncia así, sin hacer la resta. 649.000 sé que está de este lado, porque esta línea vale 500. 1000. Y si es 649, sé que está de este lado del meridiano central. Y si la otra coordenada del norte es 4.735.095, sé que esos son los metros que uno camina desde el Ecuador hasta llegar al lugar en donde estoy. O sea, de esa manera lo que se hace, agregándole el falso este y el falso norte, es decir de una manera exacta dónde se ubica ese lugar que estoy ubicando. Es decir, 30T, es re largo la enunciación, ¿sí? Este lugar vamos a llamarle ciudad A, la ciudad A, la coordenada UTM sería 30T, 649.120, 4.350.095. 4.735.095. Así de largo es como queda enunciado una coordenada UTM. Ustedes lo que tienen que saber es que toda coordenada UTM significa 4 cosas. La faja, también otra vez llamado uso también, la banda, que es la letra, el falso, este que sería la distancia que estoy del meridiano central de la faja, y después otro número que es el falso norte, que es la distancia que está en lugar de la línea del Ecuador. ¿Se siguió hasta ahí? ¿Se pudo entender? Hasta ahí sí, profe. Sí, bueno, todo esto que yo les comenté, todo esto que les estoy mostrando, se lo escribí en un apunte que ustedes cuando vayan al aula lo van a descargar y van a encontrar lo mismo que les estoy diciendo, los mismos dibujos, porque todo esto se lo traté de comentar allí, ¿sí? O sea, hoy la idea era que sepan, a ver si fuimos logrando, que sepan que la forma es compleja, que se utilizan modelos para reflejar la forma de la Tierra y que esos modelos también son usados para ubicar los elementos en la superficie terrestre, que esos modelos son elipsoides y que sobre elipsoides podemos primero trazar líneas coordenadas, paralelos y meridianos, que se conocen como las coordenadas geográficas, las clásicas, grados, minuto y segundo de latitud y longitud, y les traté de contar por qué son grados, de dónde sale la latitud y dónde sale la longitud, dónde está esa boquita del grado que me marca tal valor. Y después también traté de comentarles lo siguiente, que no es la única forma que tenemos para ubicar lugares o puntos en la superficie terrestre. Tenemos otras. Y de las otras que tenemos varias, hoy le elegimos la que se llama UTM, que es una forma de ubicar lugares a partir de una proyección, que es la transversa Mercator. Un cilindro ubicado de manera transversa a partir de donde se dibuja un mapa. Un mapa que va a estar dividido como una suerte de cuadrícula. Y esa cuadrícula está integrada por números y por letras, que ya saben qué significa. Pero que ahí no me alcanza para ubicar los lugares. Necesito agregarle más detalle. Y ese detalle se lo agrego cuando le incorporo un falso este y un falso norte. Si uno entiende que es el falso norte y el falso este, ya se me achica el detalle, hago un mayor zoom y ya me queda más ubicado ese sitio. Ya no me queda en una cuadrícula gigante, sino achiqué, porque estoy diciendo a los metros que estoy de un meridiano central de faja y a los metros que estoy de la zona del Ecuador. O sea, la coordenada UTM, en vez de tener 4 componentes, como son la latitud y la longitud en las coordenadas geográficas, tenemos 4 componentes. Tenemos otra vez, la faja, la banda, el falso este y el falso norte. ¿Sí? ¿Se logró entender la síntesis apretada que le hice? Sí, profe. Y Sí. creo que puedo entender más ahora que tengo el apunte acá Ajá. conmigo, que es más o menos lo que usted andaba comentando y explicando. Y
creo que sí, creo que lo llego a entender más con el apunte también. Sí, lo importante acá es que hoy sepan que existe una coordenada UTM, que sepan cómo se hace este mapa y cómo se crean estas coordenadas, porque 30T y estos números largos son coordenadas, son coordenadas. Y hay un solo detalle que no le dije. Con grados, minutos y segundos, uno cuando se cruzan la latitud y la longitud, me crea un punto. Donde se cruzaron las dos líneas es un punto. En las coordenadas UTM no van a ser puntos, van a ser recuadros. Recuadros. Porque ¿se acuerdan qué significaban estos valores? Significaban metros. Entonces, cuando estoy viendo tanta cantidad de metros. ¿Mm? Pero cuando yo digo un metro, adentro del metro hay centímetros. Y adentro del centímetro hay milímetros. Cuando estoy hablando de metros, se me cambia la idea de puntos. Estoy formando pequeños recuadritos. Por eso se dice que las coordenadas UTM no marcan puntos, marcan recuadros. ¿Sí? Ya lo van a leer en los apuntes allí. Y ahí voy a lo último, con esto voy terminando. Esos recuadritos lo puedo hacer re grandes, por eso cuando digo 30T tengo un gran recuadro, o puedo ir achicándolo hasta hacer un recuadro pequeñito de 1 metro por lado, de 1 metro por lado. Cuando hago eso, digo que cambio de resolución, paso una resolución grande a una resolución más chica. Por eso, ahí voy a lo último que le quería contar, que hoy le mostraba ya medio apresurado, pero voy de vuelta, tengo que achicar esto, porque lo moví, aguánteme un segundito. Acá lo que él trataba de mostrar con esto mismo que está en los apuntes, es que uno puede ir dándole más detalle. Cuando pongo el número entero con una resolución de 1 metro me queda gigante. Y el recuadrito mide 1 metro por lado, 1 metro cuadrado. Si les voy sacando un dígito al este y un dígito al norte, se me va achicando este número general. Y estoy cambiando de resolución. Mi recuadro ya no mide 1 metro por lado, mide 10 metros por lado. Si le saco otro dígito, ya el recuadro que indico marca 100 metros por lado. Y así, y así. Fíjense, cuando me queda la letra, el número y la letra, y me queda un dígito del este y 2 dígitos del norte, estoy hablando de 100.000 metros por lado, ese recuadro. ¿Sí? O sea, estamos hablando de 100 kilómetros. Y si le sacás esto y dejas nada más 30S, estás ya teniendo un recuadro de 1.000 metros por lado. Perdón, 1.000 kilómetros por lado, que es una barbaridad. Por eso hoy la bomba que se tiraba al pobre Puerto Pirámides, si dijera la bomba vaya al 30S, tiene 1.000 kilómetros, un recuadro de 1.000 kilómetros por lado que no sabría dónde caer esa bomba, porque es tan grande el margen que doy que nunca doy exactitud. En cambio, si le doy los metros exactos y le doy una resolución de 1 metro, le agrego más detalle al este y al norte, esa bomba estará más dirigida al sitio que uno quiere dirigir, ¿no? Esto se lo digo así a modo de ejemplo para entender las resoluciones, cómo uno puede agrandar ese recuadro sacándole o agregándoles dígitos al este y al norte para hacer más o menos detalle cuando se ubican las cosas. Bueno, yo sé que esto es nuevo, que va a costar un rato, ¿sí? Y que seguramente cuando lean los apuntes y cuando empecemos a hacer los ejercicios la clase que viene, porque así como hacemos ejercicio con coordenadas geográficas, vamos a hacer ejercicio con esto para ubicar lugares, la cosa se va a aclarar un poco más. Bueno, ¿alguna consulta o comentario? Yo tengo una pregunta. ¿La clase de hoy va a quedar subida en el Facebook o en el aula virtual? Estaba Helio por allí, sí, ahí está Helio. Helio graba todo, es nuestro gran soporte técnico. Así que seguramente Helio acaba de... A ver, ¿qué dice? No lo escucho a Helio. Bueno, sí, bueno, Helio perpetúa. No hay problema, Helio, no hay problema, pero queda grabada. Sí, Helio Bueno. perpetúa nuestros errores, así que bueno, genial, Helio. Bueno, si no hay consulta, lo vamos a ir dejando allí, ¿sí? Seguramente van a aparecer muchas cosas, muchas dudas cuando empecemos a practicar cómo se utilizan estas coordenadas.
tanto las geográficas como las coordenadas UTM. Creo que algo nuevo se llevan hoy, o sea, no todo es grados, minutos y segundos, hay otras formas. En realidad en cartografía vamos a ver 3 formas. Ya hoy presentamos 2, la tercera la dejamos para más adelante, si no se nos iba a mezclar mucho las cosas, ¿no? Pero estas formas se llaman así, coordenadas geográficas a la de grados, minutos y segundos, y las coordenadas UTM son coordenadas métricas, que creo que quedó claro porque son metros, ¿no? Coordenadas métricas, ese es el nombre que tiene este tipo de coordenadas. Bueno, si no hay consultas lo dejamos ahí y nos encontramos el lunes que Otra viene. cosa, perdón. Sí, decime. La diapositiva de este PowerPoint con los mini ejercicios Ujú, de ubicar a las ciudades con los grados, minutos y segundos, ujú. ¿esa diapositiva va a quedar guardada también? O sea, Sí, yo le saqué captura por las dudas porque estoy con el celular, ¿no? Pero le saqué sí, captura por las dudas. sí, lo que hago es cuando termino las clases lo transformo en un PDF y lo subo inmediatamente al aula. Así que todo lo que le mostré hoy va a estar en el aula para que descarguen. Siempre Ah, fíjense que cada clase, después que termino la clase, les vuelvo a actualizar el aula y les pongo debajo de donde le puse la fecha, lo que íbamos a ver y el enlace, le pongo allí Filminas de tal día. Así que esta Filmina va a estar también. buenísimo, perfecto. Bueno, Bueno, muchas gracias. muy bien entonces. Nos volvemos a encontrar el lunes entonces. Gracias. Nos vemos, buen fin de... Chao, chao, igualmente.